50, ¿sí? Un HDL arriba de arriba de 40 y de 50, ¿sí? Hombre y mujer. Y un IMC abajo de 25. Muy bien. Entonces al paciente se han metformina. ¿Cuánto tenía hemoglobina glucosilada? 7.2. ¿A partir de cuándo estaría bien iniciar el paciente con insulina? Si el paciente llega con una hemoglobina de cuarto o con una glucosa plasmática de cuarto. ¿Arriba de qué? ¿De cuánto? 10 de 10. De 10, correcto, ¿verdad? Una hemoglobina arriba de 10, sí, de eso puede iniciar insulina. ¿Sí? O una glucosa plasmática arriba de 300. Igualmente. Entonces el paciente está indicado iniciar metformina más. ¿En nuestro caso clínico? Pues en el caso clínico con esa hemoglobina. Más cambios del estilo de vida. ¿Sí? Y el seguimiento de los pacientes, ¿cuándo tendría que ser el primer seguimiento? A los 3 meses, correcto, ¿verdad? ¿Por qué a los 3 meses? Porque es la vitamina del paciente con el que se mide la microbiología personal. Para volver a tomar mis estudios, sí, y volver a tomar una glucosilada a los 3 meses. A ver qué tanto estaba mejorado. Muy bien, metas y objetivos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ya se quieren ir de vacaciones? ¿Ya tienen síndrome prevacacional? Sí. Están más callados de cuando llegaron. Muy bien, muchas gracias, doctor. No, son metas. Metas en el paso. O sea, claro. O sea, los objetivos son como que los objetivos controlados, pero algo muy importante. O sea, porque todo esto no gana nomás con estar controlado y no estar controlado de la hipertensión.
recuerda, el paciente diabético no es únicamente, o sea, de controlar su diabetes, ¿verdad? Sino es disminuir el riesgo cardiovascular, ¿verdad? Y por eso se tiene que ver de forma integral, o sea, su presión, su dislipidemia, su peso, y además pues están los objetivos en cuanto a sueño, tabaquismo, alcoholismo, ¿sí? Porque todos estos son factores de riesgo cardiovascular del paciente, ¿verdad? Entonces por eso es importante verlo de manera íntegra, ¿verdad? No nomás únicamente el paciente diabético, como verlo un paciente que está descontrolado de su glucosa, ¿verdad? Vamos a ver cuánto alcanzamos a ver diabetes. Pues ya saben que la diabetes es una enfermedad metabólica, ¿sí? Una alteración en la glucosa en la cual puede haber una falta de la secreción o una falta de la sensibilidad a la glucosa. Y todo eso termina en daños irreversibles, ya saben, a nivel de ojo, circulatorio, nervioso, vascular, cardiovascular, renal, los cuales son irreversibles, ¿verdad? Terminan en complicaciones. Afecta a pacientes con una predisposición genética, ¿sí? Pacientes que ya tienen una predisposición genética, pero que necesitan esos factores de riesgo, factores ambientales para que exista la enfermedad, ¿verdad? Pacientes con una predisposición genética, pero que no tienen factores de riesgo para diabetes, se puede prevenir, ¿sí? Puede reducir hasta un 70% el reducir esos factores de riesgo. Entonces no únicamente se necesita la carga genética, sino esos factores ambientales que se pueden llegar a modificar, ¿verdad? Hay alteraciones monogenéticas, ¿sí? Como el diabetes móvil, ¿sí? En las cuales está alterado un único gen, pero la mayoría de ellas son alteraciones poligenéticas, en las cuales existe una alteración genética en su producción, almacenamiento, secreción o actuación de la insulina, ¿verdad? Entonces, no únicamente es que esté alterado un solo gen o que esté mutado en un solo gen, ¿no? Pues hay factores de riesgo como el sexo, si es más frecuente en mujeres por los factores de riesgo en cuanto al síndrome de ovario poliquístico, diabetes gestacional. La edad, aunque la edad es un factor de riesgo que entre mayor edad aumenta el riesgo, pues no es únicamente una enfermedad del envejecimiento, ¿verdad? Porque hoy en día cada vez vemos más diabetes en pacientes de 30 años, 40 años, y con factores de riesgo que inician con una diabetes tipo 2, ¿verdad? Y bueno, la etnia. Y pues bueno, es un trastorno propiamente del envejecimiento. Hoy en día vemos en las consultas de pediatría pues pacientes con estos factores de riesgo que están predispuestos a la diabetes. Aquí, ¿quién no tiene un familiar de primer grado, papás, abuelitos, tíos con diabetes? ¿Quién no? Bueno, ¿quién tiene? Pues yo creo que nadie levantó, no es una de las personas que no levantaron la mano, ¿verdad? Entonces, pues saben que la prevalencia de diabetes es muy alta, ¿sí? Por eso la importancia de que conozcan pues íntegro, ¿sí? O sea, conozcan bien la enfermedad, porque el día de mañana se van a topar con un paciente diabético, ¿verdad? Y ustedes van a ser los responsables de su control. Sabe que la prevalencia es del 9% en el país, pero únicamente la mitad conoce su estado, conoce su enfermedad. Se habla que todavía que únicamente lo conocen 5 de cada 10, ¿sí? Y que la otra mitad pues lo desconoce, ¿verdad? Por eso se habla que en realidad la prevalencia es del 18%, ¿verdad? Porque todavía se desconoce. Pues bueno, es más frecuente en área norte del país, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, por el tipo de alimentación que tenemos, ¿sí? El estrés, la alimentación, el sedentarismo, ¿sí? Pues aquí más cerca de Estados Unidos, pues pura Whataburger, Carl Jr., taquitos, comparados con el sur y el centro, ¿verdad? Pero aún así como quiera, pues no se sale. En cuanto a mortalidad, pues es una de las primeras causas, las primeras 3 causas de muerte. Ustedes saben que en el 2020 aumentó la causa de mortalidad por diabetes mellitus
por el COVID, ¿verdad? Pacientes que tenían esta comorbilidad tenían un mayor riesgo de muerte, ¿verdad? Entonces por eso en el 2020 aumentó, pero bueno, está dentro de las primeras 3 causas de muerte. Únicamente recordarles su clase de fisiología, ¿sí? Que bueno, aquí el órgano actor pues es el páncreas, ¿verdad? Que tiene 2 porciones, es un órgano mixto, y una porción exócrina y una porción endócrina, la cual la porción exócrina es la responsable de la secreción de lipasa, amilasa para la digestión, ¿verdad? Y pues bueno, estas enzimas desembocan en el conducto pancreático y después un alcoholédroco y desembocan ahí en el duodeno, en la primera porción del intestino. Y tiene la otra porción, que es la porción exócrina, que es la responsable de la producción y secreción de estas hormonas en sus diferentes tipos celulares, y pues se secretan directamente a los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y pues bueno, la responsable, el actor principal, pues es la insulina, la cual es una hormona de 51 aminoácidos, y es la responsable de meter la glucosa a la célula, sobre todo músculos y músculo y hígado. Estos son los diferentes tipos celulares. La mayor proporción de las células de los islotes de Langerhans pues son las células beta, las cuales producen la insulina, ¿verdad? Y además de la insulina producen el péptido C, el cual pues se secreta a niveles equimolares, ¿sí? Por cada molécula de péptido C pues se secreta una de insulina. Entonces por eso podemos medir, por eso es mejor medir el péptido C para diferenciar entre una diabetes tipo 1 y tipo 2, porque es como si estuviéramos midiendo propiamente la insulina, ¿verdad? ¿Y por qué no medimos insulina y medimos péptido C? Porque no se clasifica. No, la proinsulina se secreta con el péptido C y pues la forma activa pues es la insulina, ¿no? ¿Por qué medimos péptido C y no medimos insulina? Porque la insulina tiene una vida más corta, tiene una vida más corta, y el péptido C tiene una vida más larga, entonces podemos medir mejor el péptido C, nos da valores más exactos de la secreción de insulina, ¿verdad? Además pues están las células alfas que secretan el glucagón, que es la hormona contraria a la insulina. Tenemos otras hormonas como la somatostatina, que regula la secreción de insulina y glucagón. Otras hormonas como la grelina, que tiene que ver con la saciedad, y pues bueno, las células PP que secretan polipéptido pancreático, que es la responsable de la secreción de las enzimas en la porción exócrina del páncreas, de las amilasas y las lipasas. En cuanto a la etiología de la diabetes, ya hablamos que hay factores genéticos y también hay factores ambientales, ¿no? Pues tiene que ver mucho la dieta, ¿sí? La alimentación, azúcares refinados, carnes rojas, una dieta baja en fibras, granos, el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión, que son factores de riesgo. Estos son los diferentes genes que hasta algunos de los más importantes que están alterados en la diabetes tipo 2. No es necesario que se lo aprendan, pero sí que sepan que la diabetes es una enfermedad poligenética, ¿sí? En las cuales hay diferentes alteraciones en cuanto a su producción, almacenamiento, secreción y la actuación de la insulina, ¿verdad? Y hay diferentes genes que se encuentran alterados, ¿no? Además hay otros factores de riesgo, algunos modificables y no modificables, como bueno, hablamos de la edad, la etnia,
pues la historia familiar de diabetes tipo 2, factores genéticos, componentes del síndrome metabólico como aumento de la circunferencia abdominal, dislipidemia, aumento de triglicéridos, un HDL disminuido, un aumento de la LDL. Y por eso ahorita hablamos del control también de las dislipidemias, ¿no? Porque aumenta aún más su riesgo cardiovascular, aumento de la presión, un índice de masa corporal arriba de 25 y es un factor de riesgo, aumento de la obesidad central o abdominal también es un factor de riesgo, síndrome ovárico poliquístico, historia de enfermedad cardiovascular o aterosclerótica, una dieta alta en azúcares procesados, carnes rojas, bajo consumo de granos, baja en fibra, el tabaquismo, el sedentarismo, historia de diabetes gestacional o productos arriba de 4 kilos, la presencia de cartosis nígricas o hiperpigmentación en la piel, medicamentos, pues la parte de el sueño, sin dormir menos de 6 horas, y pues bueno, algunos factores psicosociales y económicos, ¿no? ¿Cuántos de aquí tenemos estos factores de riesgo? Empezamos por la obesidad, sobrepeso. Pues todos, ¿verdad? Ahora sumarle toda la carga genética que podamos tener en familia, pues nos predispone a la enfermedad, ¿verdad? O sea, es como una suma de factores, imagínense que es una suma de factores que al final va a dar igual, ¿verdad? O sea, dice, ¿por qué me dio diabetes? Pues súmale todos estos factores de riesgo, la carga genética, y pues por eso inicia el paciente, ¿verdad? Obviamente que entre más factores de riesgo y una carga genética mayor, inicia la enfermedad más temprano. Y bueno, también hay otras teorías de causa, como es el bajo peso al nacer, ¿sí? Por la teoría del producto ahorrativo de glucosa, que después ya en vida extrauterina ya tiene esa glucosa y no sabe cómo utilizarla, ¿verdad? Y por eso tiene la resistencia a la insulina. O bien, igual ser producto de un embarazo macrosómico, pues igualmente predispone a la diabetes, independientemente de la predisposición genética, ¿verdad? Bueno, igualmente, pues ahorita hablamos que hay diferentes medicamentos que producen hipoglucemia o hiperglicemia, ¿sí? No es seguro que se los aprenden todo, pero que sí sepan que existe y que puede alterar los niveles de glucosa. Algunos muy como por ejemplo los YECA o los beta bloqueadores que pueden dar hipoglucemia, hiperglucemia sobre todo los corticosteroides y que crean mayor resistencia a la insulina y que están contraindicados en pacientes con diabetes, ¿verdad? Los estrógenos, progesterona, hormonales combinados producen hiperglucemia. Y pues bueno, hay ciertos factores que son modificables y otros que no podemos modificar, como es la edad, el sexo, la etnia, la historia familiar. Pero sí hay factores que podemos modificar en el paciente, ¿verdad? Entonces, por eso mismo los programas, ¿sí?, van dirigidos a todos esos factores que se pueden cambiar en el paciente y que en el paciente con diabetes tipo 2 igualmente es tratarlo, ¿verdad? O sea, no es únicamente usar la parte de los tratamientos orales y de insulina, sino vamos a cambiar ese estilo de vida, ¿verdad? O esos factores ambientales. No se va a llegar a las metas con pura insulina o con puro tratamiento oral. No sé si recuerdan la historia natural de la diabetes, cómo inicia. Hay una
estado de hiperinsulinismo, ¿sí? O sea, el páncreas trata de compensar, ¿sí?, la resistencia a la insulina produciendo más insulina, ¿verdad? Entonces hay un estado de hiperinsulinismo, ¿sí? Y la glicemia se encuentra normal, ¿verdad? El inicio de la enfermedad, el paciente no tiene hiperglicemia, ¿verdad? El paciente está normal y tiene una resistencia a la insulina, y el páncreas está sobreproduciendo esa insulina para compensar la resistencia, ¿verdad? Entonces hay un estado de hiperinsulinismo normoglicémico, ¿verdad? Y pues bueno, esto pasa años antes del diagnóstico, ¿verdad? Antes del diagnóstico de diabetes, el paciente pasa por una fase de resistencia a la insulina, que creo que ya no se llama así, ¿verdad? Únicamente dejaba una parte prediabética, ya no existe prediabetes, ya no se llama resistencia a la insulina. Sí, es que las vías de la cada vez. Entonces el paciente está en una prediabetes, ¿verdad? ¿Tiene diabetes el paciente? No, ¿verdad? O sea, tiene una prediabetes, ¿sí? Tiene una resistencia a la insulina, ¿sí? Todavía su insulina se puede encontrar en valores normales o dentro del prediabetes. Y luego después, ¿qué es lo que? Y aquí es donde es importante el tamizaje para poder iniciar ¿qué? Cambios del estilo de vida, ¿sí? O sea, aquí todavía podemos iniciar cambios del estilo de vida, ¿sí? Y luego después de años con la misma dieta y sedentarismo y estudiando medicina, entonces, ¿cómo va a estar la insulina? Ya empezó a disminuir la insulina, o ya no es suficiente. ¿Cómo va a estar la glicemia? Vamos a tener un estado de hiperinsulinismo, ¿sí?, pero hiperglicémico, ¿sí? Ya la insulina ya no es suficiente, ¿sí?, y empieza a disminuir, la voz aumenta y ya el páncreas está muy fatigado, que empieza a disminuir, ¿verdad? Ya no es suficientemente la insulina que se está produciendo, entonces hay una resistencia a la insulina y un déficit de la insulina, entonces ya no se puede actuar toda esa insulina, entonces ya no se puede meter a la célula la glucosa, entonces tenemos ese estado hiperglicémico, ¿verdad? Y aquí es cuando el paciente ya inicia con los síntomas clásicos que ya conocen, síntomas dermatológicos, etc. Y es un páncreas fatigado. Y luego después, ¿Ya va a haber afectación a las células beta? entonces, ¿cómo vamos a encontrar la insulina? Disminuye, entonces vamos a encontrar insulinismo con hiperglicemia, ¿verdad? Por eso la historia natural de la diabetes y ya cuando lo transponen a la vida y a la historia natural de la enfermedad, muchos pacientes en la etapa final de la diabetes llegan a ocupar ¿qué? Insulina, ¿sí? Porque ya no se está produciendo insulina y los tratamientos hipoglucemiantes, ¿sí? Ya la metformina, pues ¿para qué le vas a dar metformina al paciente si ya no hay insulina endógena? Entonces, por eso muchos de los pacientes en la tercera etapa de la enfermedad llegan a ocupar insulina,
¿sí? Cuando llegan a este estado. Es un estado ya que el páncreas está fatigado y que hay muerte de las células beta del páncreas. ¿Sí? Páncreas, creo que es. Bipibiuri. ¿Tú cuál es? Pedro. Trabajo. ¿Se te va a la cara, doctor? ¿No te lo va a sacar? Ya se le quedó. Un pase o algo. Nada, se manda el cuello. Te quisiera lavar la cara porque te olvidé. Y esta diapositiva me gusta mucho porque es prácticamente la fisiopatología, ¿sí?, de toda la diabetes tipo 2, ¿verdad? Prácticamente hay una resistencia a la insulina en el músculo, ¿sí?, a que la insulina no puede actuar y no puede meter la glucosa a la célula. Hay un déficit en la secreción de insulina, ¿sí?, que es un páncreas que está fatigado, que no puede secretar más insulina, y por eso, pues si no hay insulina, pues está la hiperglicemia. Hay una hiperproducción de glucosa, como disminuye la insulina, pues aumenta el glucagón, ¿verdad? Entonces empieza el páncreas y empieza el hígado a producir más glucosa, ¿verdad? Se conoce como glucosa penicilina, ¿verdad? Sí, empieza a producir glucosa a partir de glucógeno, ¿verdad? Hay además una disfunción hipotalámica por la misma resistencia a la insulina, además de la resistencia a la leptina, y el paciente pues le da más de comer, ¿verdad? Hay un incremento de la reabsorción renal de glucosa. Ustedes saben a partir de cuántos niveles de glucosa el riñón empieza a tirar glucosa. 180, ¿verdad? La mayoría se absorbe, ¿verdad? Y solamente un porcentaje muy pequeño se llega a tirar, pero hay un aumento de la reabsorción de la glucosa, ¿verdad?, por los transportadores de sodio glucosa, ¿verdad? Aumentó, pero hay un aumento de la secreción de glucagón, ¿sí?, por la misma aumento, pues aumenta el glucagón y disminuye la insulina. Hay disminución de las incretinas, ¿sí?, por eso el paciente pues le da más de comer, no se sacia. Y por la parte de la lipotoxicidad, que el paciente empieza a utilizar ácidos grasos porque no utiliza la glucosa como fuente de energía, ¿verdad? Entonces empieza a utilizar ácidos grasos. ¿Cuál es la importancia de conocer toda esta fisiopatología? Las complicaciones de la cronicidad. Correcto, el tratamiento, ¿verdad? Porque el tratamiento va dirigido a aumentar la resistencia a la insulina, y por eso tenemos medicamentos como la metformina o las tiazidinidonas que actúan a nivel del músculo. Tenemos medicamentos secretagogos, ¿sí?, que aumentan la secreción de insulina, como sulfonylureas, los análogos de la LP1 y el IPP4, ¿sí?, los análogos del glucagón, el péptido similar al glucagón, y el inhibidor del péptido peptidasa, no, dipeptidasa 4. La metformina y las tiazidinidonas que pues, bueno, disminuyen la producción hepática de glucosa. Tenemos inhibidores de los transportadores de sodio glucosa, ¿sí?, que lo que hacen es tirar glucosa, ¿verdad? A través, inhibiendo estos transportadores de sodio glucosa, y lo que hace es aumentar la glucosa, y estos pacientes van a presentar glucosuria, ¿verdad? Igual que nosotros, bueno, aquí también actúan los análogos del GLP-1 y los inhibidores del IDPP, igualmente aumentando las incretinas, y pues aquí nuestros inhibidores también disminuyen la utilización de ácidos grasos.
Entonces, todos estos medicamentos, tratamiento oral, actúan a diferentes niveles de esta fisiopatología de la enfermedad. ¿Alguna duda? ¿No? Y pues bueno, el cuadro clínico del paciente, la mayoría de ellos son asintomáticos, pero ustedes ya conocen los síntomas clásicos de las 4P del paciente con diabetes y ya vimos por qué pasa, ¿verdad? Y además, pues bueno, puede haber síntomas dermatológicos como hiperpigmentación, lactosis nígrica, fibromas blandos en axilas, cuello, párpados, miembros superiores, hombros, dermatosis diabética, sí, por la misma alteración e hiperpigmentación vascular. ¿Dónde está la necrosis de tipo 1? Entonces, ¿a quién vamos a tamizar? Estos son los criterios para tamizar prediabetes y diabetes en pacientes asintomáticos. Vamos a tamizar a todos los adultos con un sobrepeso arriba de 25, ¿sí? Y que cumplen con uno de los siguientes factores de riesgo. Un familiar de primer grado con diabetes tipo 2, etnia o raza con factor de riesgo, historia cardiovascular, hipertensión arriba de 140-90, un HDL abajo de 35 o unos triglicéridos arriba de 250, mujer con síndrome ovario poliquístico, sedentarismo y cualquier otra condición de resistencia a la insulina como obesidad severa y acatosis nígrica, ¿sí? Todos estos pacientes son para hacerle un test de diabetes. O bien todos aquellos pacientes prediabéticos con una hemoglobina glucosilada de 7.5 arriba de 5.7, perdón, tiene que ser su prueba cada año, su seguimiento cada año. O bien mujeres con antecedentes de diabetes gestacional, se tiene que tamizar cada 3 años. Todos aquellos pacientes arriba de 35 años, ya es para iniciar su test. Y bien, si sale normal y no tiene estos factores de riesgo, pues se tiene que tamizar cada 3 años. Y pacientes de inicio de tratamiento con HIV, se le hace su tamizaje basal, normal, cuando van a iniciar tratamiento. Todos ellos se tamizan. Hay que hacer su tamizaje de diabetes a los pacientes basales y después de iniciar tratamiento a los 3 o 6 meses. Y para clasificarlos como diabetes, como prediabéticos estos pacientes, son estos 3 criterios. Una glucosa plasmática en ayuno mayor a 100 y por abajo de 125 es criterio para prediabetes. Una carga de tolerancia de glucosa a las 2 horas con 75 gramos arriba de 140 y abajo de 199. O bien una hemoglobina glucosilada arriba de 5.7 y abajo de 6.4 son criterios de prediabetes. Ya a su paciente les iniciamos cambios del estilo de vida y seguimiento. Y los criterios diagnósticos, bueno, creo que ahorita la edad ya van en el 2025. Y si lo buscan, creo que ya van en el 2025, pero los criterios siguen siendo los mismos para diagnóstico. Una glucosa plasmática después de un ayuno de 8 horas arriba de 126. Una carga de tolerancia a la glucosa por 75 gramos a las 2 horas arriba de 200.
una hemoglobina glucosilada arriba de 6.5 y una glucosa plasmática al azar randomizada arriba de 200 más síntomas de hiperglicemia o crisis hiperglicémica. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, para poder diferenciar pacientes, sobre todo jóvenes, y descartarlos prácticamente una diabetes tipo 2 y que sea una diabetes tipo 1, pues utilizamos el péptido C, una forma de péptido C, en la cual vamos a encontrar el péptido C disminuido en diabetes tipo 1 y normal o aumentado en diabetes tipo 2, ¿verdad? Entonces esa es la función de la prueba del péptido C. Y bueno, eso sobre las diferencias entre una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2. Ya sea entre diabetes tipo 1 los autoinmunes, pacientes más jóvenes, se dice de forma brusca, tienen una proporción por varones y jóvenes y son más propensos a la cetosis y pues es indispensable el uso de insulina, ¿verdad? Eso anteriormente se llamaban pacientes insulino dependientes. El tratamiento de diabetes pues inicia con cambios del estilo de vida. Hay que evitar las hipoglucemias en el uso de los tratamientos, ¿sí? Anteriormente se usaba mucho la glibenclamida, la cual es una la cual daba mucha hipoglucemia y fatigaba mucho al páncreas. Hoy en día ya es muy raro que se use la glibenclamida. Están en unas indicaciones en pacientes jóvenes, pero hoy en día con los nuevos tratamientos que existen, pues ha dejado mucho su uso, ¿verdad? Pero por muchos años se usó y creo que todavía no hay en las guías de práctica clínica, ¿no? ¿O no? ¿O no, Risa? Si no es como complemento cuando hay tallas de por medio son. Las guías de práctica clínica están un poquito más viejitas, no sé qué años sean. ¿No revisamos? Revisan mejor las guías de la habla. Además, pues, bueno, evitar la ganancia de peso, hay que individualizar metas. La hemoglobina glucosilada, la óptima, pues es abajo de 6.5, ¿sí? Pero concretamente también marca una meta de abajo de 7. Las metas y los ajustes cada 3 meses y pues, con el monitoreo continuo de la glucosa. La nutrición, pues evitar ácidos grasos. A veces es importante referir al paciente a nutrición para que la parte de dieta pues la lleve con apoyo nutricional en cada alimentos. El ejercicio está indicado 150 minutos semanales, distribuidos entre 5 o 6 días. No es que los 150 minutos los vaya a hacer todos en un mismo día, pero son 150 minutos semanales, un programa estructurado. El sueño, el paciente duerme sus 6-8 horas. Si tiene algún trastorno del sueño, es importante referir a estudio del sueño. Moderar el consumo de alcohol, si integrar a programas de salud o a terapia. Evitar el tabaquismo o bien terapia de reemplazo con nicotina, referirnos a un programa y producir unas complicaciones. No sé si tengo una duda hasta aquí. ¿Eres aburrido?
Como si no se aburrió, vamos a las preguntas. ¿Todos? Sí. ¿Por qué dice otro? No, todo porque el paciente ya tiene una hemoglobina acumulada de 9.2. Pues está iniciando metformina y cambios del estilo de vida. Sí. Doctor. Después de 3 meses de tratamiento, la paciente acude por nuevos laboratorios, hemoglobina de 8, glucosa en ayunas de 269, sigue sintomática, además perdió 1 kilo de peso, tengo discreción, ayer a tratamiento. Agregar otro procedimiento oral. Porque se pusiste en la otra insulina porque agregar otro publicimiento, ¿no? Sí. Porque bueno, ¿ha llegado a la meta? Todavía no. No, ¿verdad? Entonces, como no ha llegado a la meta, vamos a agregar otro publicimiento. Doctora. ¿Cuál de los siguientes opciones son efectivas para el control metabólico de estos pacientes? ¿Sería la recomendamos para añadir 18.000? ¿La D? Sí. ¿Toda la D? Sí. ¿Hemoglobina glucosilada abajo de 8? No, ¿verdad? Porque es abajo de... ¿Glucemia preprandial abajo de 140? No, ¿verdad? Porque es abajo de... Abajo de 130, ¿verdad? Queda abajo de 150, 90. No, abajo de 140, 90. Entonces glucemia postprandial abajo de 180. Paciente femenina de 55 años con antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial desde hace 5 años en mal control. A 15 años en mal control. Acude por disminución progresiva de la visión en ambos ojos en los últimos 6 meses. Refiere visión borrosa y la aparición de manchas negras móviles en su campo visual. Si en el examen ocular se observan microaneurisas, exudados duros y hemorragias intrarretinianas. ¿Cuál es la causa principal de ceguera en la población mundial en edad productiva? Retinopatía diabética, la D. Retinopatía diabética, la causa es Acude a consulta paciente de 63 años por presentar úlcera en talón de pie izquierdo. Cuenta con un diagnóstico de diabetes mellitus desde hace 17 años del diagnóstico, llevando un mal apego al tratamiento farmacológico. Actualmente está en tratamiento con metformina 250
50 miligramos, tabletas cada 8 horas, y benflamida 5 miligramos, tabletas cada 12 horas. Acudir con laboratorios realizados en un día anterior, con glucosa sérica en ayunos de 115 miligramos sobre decilitro, hemoglobina glucosilada de 8.8%. ¿Qué afección llevó a la paciente al desarrollo de dicha úlcera? La neuropatía. ¿Todo lo repetía? Sí, ¿verdad? Bueno, muy bien. A la exploración física se observa úlcera de 4 centímetros de diámetro, se logra ver tendones y ligamentos. No se observa hueso. ¿Qué grado correspondería en base a la clasificación de Watson? La 4, la D. ¿Todos? Sí, No, dicen que no hay mucho problema, se el grado 3. sí. Haría un, haría el 2. ¿Grado Sí, qué 2? grave. ¿Leo? Pero, pues es que lo que estoy viendo es que no ha llevado tampoco hueso. Entonces, y solamente se ve ligamentos y tendones. Yo también estoy con un grado 2. Correcto, grado 2, ¿verdad? 1 es piel. 2, si se ven ligamentos, tendones, 2. Si se ve hueso, 3. Necrosis parcial, 4. Una necrosis total del pie, 5. Seleccione la gente más completamente usada a Estafilococo sabes, ¿verdad? Correcto. Hombre de 54 años, quien acudió a consulta de revisión por presentar desde hace 6 meses síntomas como consumo excesivo de líquidos, así como hambre desmedida. También refiere acudir de manera bastante frecuente al sanitario, con uresis incrementada, además de nicturia. A la exploración notas una coloración oscura en cuello, así como obesidad central. Solicitas laboratorios de control, encontrando una glucemia en ayuno de 280 miligramos por decilitro, así como creatinina en 1.4 miligramos por decilitro, ácido úrico en 9.9 miligramos por decilitro y una hemoglobina glucosilada de 10.5%. Con los datos clínicos, ¿qué diagnóstico integra en este paciente? Síndrome metabólico. ¿Un síndrome metabólico? La ¿por qué la orden? Yo creo porque ¿Cuáles son los criterios de síndrome metabólico? La hiperglicemia se puede acompañar de obesidad, sí. se tendrá que acompañar de hipertensión o dislipidemia. No está diciendo nada ahí. Sí, no es síndrome metabólico. Es diabetes mellitus tipo 2.
está más fácil. Dice, ¿cuál es el tratamiento más indicado para este paciente? La C. Iniciar tratamiento con insulina. ¿Por qué, doctora? Bueno, es que no me acuerdo bien del. ¿Me puedo regresar? Sí, sí, no, sí, sí. No sé de esto que está haciendo, pero no. Dice, ¿Cómo queda la otra? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Sí. Ah, no, sigue de no habla. Sí, doctor. Sí. Sí. Dice, mujer de 36 años que acude a consultar por amenorrea de 8 semanas, antecedente de una gesta, una cesárea. Al momento se refiere con náusea, vómito ocasional, así como mareo, signos vitales reportados, una escala de 120-60, frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria de 19 y temperatura de 36.6. Por antecedente de cesárea y edad materna se cataloga como embarazo de riesgo, por lo que se solicitan laboratorios así como ultrasonido para envío a valoración por el servicio de obstetricia. La paciente acude a la semana si se evidencia un resultado positivo de prueba inmunológica de embarazo, así como una glicemia central de 108 miligramos de azúcar. La paciente con bajo riesgo de diabetes mellitus gestacional. En la paciente con bajo riesgo para diabetes mellitus gestacional, ¿cuál es el punto de corte de glucosa en ayuno? Es 90. Es de inciso A, 92. ¿Todos? Sí. 92, ¿no? Después un ayuno. La paciente con glucosa en ayuno alterada y ausencia de síntomas, como cuándo se debe realizar la prueba de tolerancia a la glucosa. La B. Desde 75 gramos. Correcto, 75 gramos. Doctora, ¿Cuál de los siguientes representa factor de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus gestacional? La B. No. No. Es la es mayor a 25 años. Sí, dice, un niño de 10 años es llevado a la consulta médica debido a un aumento de sed, infección frecuente y pérdida de peso notable en las últimas semanas. Los padres informan que ha estado cansado y a menudo se queja de tener mucha hambre. Durante la evaluación se detecta glucosuria y cetonuria, y las pruebas de glucosa en sangre confirman niveles elevados. El diagnóstico tipo se establece y se inicia tratamiento con insulina, junto con educación para la familia sobre el manejo continuo de la enfermedad. ¿Cuál de los siguientes no representa un criterio diagnóstico para diabetes mellitus? La A. Glucosa postprandial mayor o igual a 200. Ah, no. Dice glucosa plasmática. mayor o igual a 100. Mayor. Tiene que ser 126. Todas las demás sí, ¿verdad? No, no. O sea, por ahora, en la dice no. Sí, pues la A. La A está correcta.
55 años con 4 semanas de gestación acude a su primera consulta prenatal con laboratorios solicitados con anterioridad. Llama la atención que la glucosa en ayunas fue de 175 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el diagnóstico? Diabetes gestacional. Con 4 semanas. Probable diabetes. Probable diabetes tipo 2, ¿verdad? Mujer de 56 años con antecedentes médicos que incluyen obesidad, dolor crónico en la parte baja de la espalda y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con paracetamol y metformina. Acude a la clínica de medicina familiar quejándose de entumecimiento en los dedos de los pies. No puede precisar exactamente cuándo comenzó, pero durante al menos los últimos 4 meses la paciente indica que percibe la disestesia. Puede caminar sin debilidad en las piernas y no presenta síntomas en los miembros superiores. Signos vitales sin alteraciones. El examen de las extremidades muestra reflejos disminuidos en ambos tobillos y pérdida de sensibilidad al monofilamento en el antepié de ambas superficies plantares. Los estudios del laboratorio muestran un control sanguíneo completo, normal y una hemoglobina de 10.9. ¿Cuál de los siguientes mecanismos ha contribuido con mayor fuerza al desarrollo de la comunicación? La A. Glucosilación enzimática. Sí, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que la próxima semana continuamos con diabetes para no dejarla a la mitad. O sea, ver bien el tratamiento, comunicaciones. Yo creo que no vamos a ver hipertensión, porque además nos queda una clase, ¿no? Qué triste, pero qué triste. Yo sé que ya tienen síndrome prevacacional y no me pregunto por qué tantos espacios en blanco. Entonces, el examen es este mes de noviembre, no es en diciembre. Si fuera en diciembre, pues ahí sí fuera un regalo, ¿no? Pero es en noviembre. Y en noviembre, ¿qué se fija? La independencia. Entonces, viernes negro. Entonces, yo sé que ya saben con un pie en el internado y yo me veo con un pie en vacaciones. Pero, pues no le aflojen, ¿verdad? Ya son las últimas 2 semanas y si quieren pueden ser 3 ya, o bien pueden ser 6 meses del próximo semestre, ¿verdad? Ustedes saben. Entonces, pues ya son los últimos fines. Este fin de semana quédense en su casa, no vayan a agarre ni no vayan a ver a Alejandro, las cosas que hay. Entonces, la próxima semana acabamos diabetes, ¿sí? La otra parte, y les voy a subir. Bienvenida, doctora. Les voy a subir las tareas que están pendientes, porque creo que faltan como 2. Entonces, para que las suban, yo sé que las hicieron y que están